Muy buenos días. El día de hoy les presentaremos los métodos de comunicación de Aristóteles y Laswell. Aristóteles fue el primero que ilustró el proceso de la comunicación en su retórica. Definió el estudio de la comunicación como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Analizó las posibilidades de los demás propósitos que puede tener un orador. Sin embargo, dejó muy claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Este tipo de enfoque del propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda mitad del siglo XVIII, aunque el énfasis ya no se pusiera sobre los métodos de persuasión, sino en crear buenas imágenes del orador. En el siglo XVII surgió una nueva escuela de pensamiento que se conocía con el nombre de psicología de las facultades. Esta escuela hacía una clara distinción entre el alma y la mente, atribuyendo diferentes facultades a cada una de estas. A fines del siglo XVIII, los conceptos de la psicología de las facultades invadieron la retórica. El dualismo alma-mente fue interpretado y tomado como base para dos propósitos independientes entre sí. Uno de los objetivos era de naturaleza intelectual y el otro era emocional. Uno apelaba a la mente y el otro al alma. De acuerdo con la teoría, uno de los objetivos de la comunicación es el informativo, que es el llamamiento hecho a la mente, el persuasivo, que es el llamamiento hecho al alma y emociones, y uno que solo sirve para entretener. Las clasificaciones de la comunicación son el narrativo, que consta en contar un suceso, una historia. Puede ser un ejemplo de cuando le cuentas una película a un compañero o lo que hiciste en el verano, ese es el contexto narrativo. Otro tipo de comunicación es la descriptiva. Esta es una secuencia textual que incluye dentro de otro texto, pues pretende ser un objeto o realidad, ya sea describir una abeja, su tamaño, su color, su forma. Otro tipo de comunicación sería expositivo. Este transmite información sobre algo respecto a la realidad. Puede obrar igual en distintas formas, según sea el género, como carta o trabajo. Y por último está la comunicación argumentativa. Esta presenta opinión razonada sobre el tema actual y controvertido para influir a la forma de pensar del destinatario. Modelo de comunicación de Aristóteles. Este es un modelo centrado en el emisor, que considera que el flujo comunicacional se presenta de forma unilateral, considerando la audiencia como pasiva. A diferencia de otros tipos de comunicación, sostiene que la función del proceso es solamente la de persuadir al receptor. Para lograrlo, el emisor debe estructurar un discurso de acuerdo al perfil de su audiencia y de acuerdo al contexto en que éste se encontrará rodeado. Características principales de este modelo. Es lineal, matemático y racional. Considera que el emisor es el elemento más importante. Es básico y simple y se enfoca en la comunicación persuasiva. Las principales críticas que este modelo ha recibido son que no hay concepto de retroalimentación. La comunicación es unidireccional del emisor al receptor. No hay nociones sobre fallos comunicacionales, tales como el ruido y las barreras de comunicación. Este modelo solo puede ser usado al momento de hablar en público y en otros casos excepcionales. Elementos de la comunicación según Aristóteles. Aristóteles fue la primera persona que ilustró de cierta forma el proceso comunicativo en su retórica. Para Aristóteles, el proceso comunicativo se basaba enteramente en las capacidades de persuasión de una persona, las capacidades de persuasión que tiene una persona. Entonces, para él, este proceso comunicativo se componía de tres partes. La parte número 1 sería quién. ¿Quién se refiere a la persona que habla?
o en este caso, también conocido como el emisor, aquella persona que emite un mensaje. La segunda parte sería el qué, y el qué está hablando del discurso que el emisor pronuncia, lo que sea que quiere decir o que quiere comunicar. Y la tercera parte y última de este proceso comunicativo sería el quién. El quién es la persona para la cual va dirigido ese mensaje y la cual lo escucha y causa en ella un efecto. Este es un modelo de comunicación que fue propuesto en 1948 por Harold Laswell. Fue un profesor de la Universidad de Yale. Este modelo trata de definir la comunicación fijándose en varias variables. Por ejemplo, quién se ha comunicado, qué dijo, por qué canal se ha comunicado, a quién se ha dirigido y qué resultado produjo la comunicación. A pesar de ser uno de los primeros modelos que trató el tema de la comunicación, se considera también uno de los más influyentes. Ahora, una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder las siguientes preguntas. Obviamente tendremos en cuenta el modelo de Laswell. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Efecto? Son las preguntas que deberíamos cuestionar para poder tener una comunicación y poderla describir de manera adecuada o apropiada. ¿Quién sería el emisor? ¿Qué? El mensaje. ¿Cómo? Como canal. ¿A quién? Receptor. Y el efecto podríamos notarlo como efecto producido de todo lo demás. Este modelo del estudio de la comunicación ha sido uno de los más utilizados desde que se planteó por primera vez, pero también ha recibido una gran cantidad de críticas. Sus ventajas son que es un modelo simple de entender, ya que no recarga el proceso de comunicación y se centra en sus elementos más básicos. Otra ventaja sería que es válido para prácticamente cualquier tipo de comunicación sin importar el tipo de medio por el que se produzca, quienes sean el emisor o el receptor. Es necesario recordar que Laswell habla de la descripción de un acto de comunicación, frente a los posteriores modelos que hablan del proceso de la comunicación. La importancia de este modelo es innegable, no solo en el ámbito de la investigación en comunicación de masas, sino en la investigación de la comunicación a nivel mundial.